Una mendiga negra deja a su hijo en la puerta del millonario y se revela un secreto. La lluvia golpeaba Buenos Aires con furia. Era una noche de esas que calan hasta los huesos, ¿viste? El viento ululaba como un perro abandonado, y las calles estaban casi desiertas. Casi, porque en la puerta de la mansión de don Armando Salazar, el magnate del cuero, una figura encapuchada se movía con sigilo. Era una mendiga negra, flaca, demacrada, con la ropa hecha jirones. Pero no era su aspecto lo que llamaba la atención. No, señor. Era el bulto que llevaba en brazos. Un bebé de piel clara, casi blanca. Lo depositó con cuidado en la entrada, junto a una nota escrita con letra temblorosa. Luego se alejó corriendo, desapareciendo en la oscuridad como si la tierra se la hubiera tragado. El portero, don Ramón, un hombre viejo y curtido, se acercó con desconfianza. —¿Qué demonios? —murmuró, alumbrando al bebé con su linterna. El niño dormía plácidamente, ajeno al drama que lo rodeaba. Don Ramón tomó la nota, la leyó con dificultad, entrecerrando los ojos. —Armando, mi hijo, madre mía, ¿qué significaba esto? Don Armando, un hombre de negocios implacable, duro como el acero, tenía fama de ser un mujeriego, pero ¿un hijo bastardo? ¿Y una mendiga negra como madre? Imposible, o eso parecía. La nota decía más: la maldición de los Salazar se ha cumplido. Él es la prueba. Protégelo. ¿Maldición? ¿De qué diablos estaba hablando esa mujer? La noticia corrió como pólvora por la mansión. La esposa de don Armando, doña Sofía, una mujer elegante y de sociedad, gritó como una loca. Los hijos, Facundo y Valentina, dos jóvenes engreídos y ambiciosos, no podían creerlo. Un hermanito bastardo que amenazaba su herencia. Pero lo más sorprendente estaba por venir. Cuando don Armando vio al bebé, sus ojos se llenaron de lágrimas. Sí, lágrimas. Algo que nadie había visto jamás. Tomó al niño en sus brazos y susurró: «Es igual a mi padre», la misma mirada. Un secreto oscuro, guardado durante años, estaba a punto de salir a la luz. ¿Qué ocultaba la familia Salazar? ¿Y cuál era esa maldición que mencionaba la mendiga? ¡Ey! Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te hacer una alerta importante. Muchos inscritos tienen relatado que el YouTube ha removido sus inscripciones sin aviso. Das una conferida rápida en el botón vermelho ahí en bajo para garantir que tú aún estés inscrito en el canal. No quiero que pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que tú estás ahí, deja que le like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y me conta en los comentarios de cuál ciudad de estás asistiendo. Adoro conocer a cada persona increíble que faz parte de esta comunidad. Su participación faz toda diferencia. Vamos a interagir. Es igual a mi padre, la misma mirada. Un secreto oscuro, guardado durante años, estaba a punto de salir a la luz. ¿Qué ocultaba la familia Salazar? ¿Y cuál era esa maldición que mencionaba la mendiga? Doña Sofía, pálida como un fantasma, se tambaleó. «Armando, por Dios, ¿qué estás diciendo?» Facundo y Valentina se miraban entre ellos, confusos y alarmados. La tensión en el salón era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Don Ramón, el portero, observaba la escena con la boca abierta, como si estuviera viendo una telenovela en vivo. Armando, con el bebé en brazos, se sentó pesadamente en un sillón. Su mirada, antes dura y fría, ahora reflejaba una profunda tristeza. La verdad es que este niño hizo una pausa, como si le costara pronunciar las siguientes palabras. «Este niño es mi nieto». ¿Su nieto? El silencio en la habitación era ensordecedor. Doña Sofía dejó escapar un gemido ahogado. Facundo y Valentina parecían estatuas de piedra. ¿Cómo era posible? Armando respiró hondo y continuó. Hace muchos años, cuando era joven y rebelde, tuve una aventura con una mujer hermosa, una mujer de color, una mujer maravillosa. Pero mi padre, un hombre cruel y despiadado, se opuso a nuestra relación. La despreciaba por su raza, por su origen humilde. La obligó a alejarse de mí, amenazándola con arruinarla a ella y a su familia. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Armando
mientras relataba su historia. Ella estaba embarazada. Embarazada de mi hijo. Nunca supe de su existencia hasta hace poco, cuando esa mujer, esa mendiga, se puso en contacto conmigo. Me contó que mi hijo había muerto, dejándola sola con este bebé. Mi nieto. Un nieto. La revelación era impactante, pero aún había más. La maldición de los Salazares, que siempre hemos despreciado a aquellos que son diferentes a nosotros. Mi padre despreció a la madre de mi hijo. Yo, por cobardía, la abandoné. Y ahora, esta mendiga, esta mujer valiente, me ha dado la oportunidad de romper esa maldición, de aceptar a mi nieto con amor y orgullo. De repente, un grito desgarrador resonó en el salón. Era doña Sofía. Se había desplomado en el suelo, retorciéndose de dolor. «¡No! ¡No es posible! ¡Todo esto es una mentira!». Facundo y Valentina corrieron a socorrer a su madre, pero ella los apartó con furia. «Ustedes no entienden nada. Este niño no puede vivir». Y entonces doña Sofía reveló el secreto más oscuro de todos, un secreto que había guardado durante años, un secreto que cambiaría la vida de todos para siempre. Porque ese niño es hijo de Valentina y de Ricardo, el chofer. ¿Qué? ¿Valentina y el chofer? Incesto. Y un nieto hijo de su propia hija. La bomba había explotado. La incredulidad, el asco y el horror se apoderaron de todos en la habitación. El silencio volvió a reinar, un silencio aún más pesado y opresivo que el anterior. Don Armando, con el bebé en brazos, miraba a su esposa con los ojos llenos de incredulidad. ¿Hasta dónde llegaría la maldad en su familia? ¿Qué harían ahora? La maldición de los Salazar parecía estar lejos de terminar. ¿Qué? ¿Valentina y el chofer? ¿Incesto? ¿Y un nieto hijo de su propia hija? La bomba había explotado. La incredulidad, el asco y el horror se apoderaron de todos en la habitación. El silencio volvió a reinar, un silencio aún más pesado y opresivo que el anterior. Don Armando, con el bebé en brazos, miraba a su esposa con los ojos llenos de incredulidad. ¿Hasta dónde llegaría la maldad en su familia? ¿Qué harían ahora? La maldición de los Salazar parecía estar lejos de terminar. Pero justo cuando el silencio amenazaba con tragárselo todo, ¡pum!, un estruendo sacudió la mansión. Una explosión. Las ventanas temblaron, los cuadros se cayeron, el techo pareció a punto de derrumbarse. Todos gritaron, presas del pánico. ¿Qué demonios estaba pasando? Don Ramón, el portero, fue el primero en reaccionar. ¡Terremoto! ¡Todos afuera!, gritó, tratando de hacerse oír por encima del caos. Pero don Armando no se movió. Abrazaba al bebé con fuerza, como si fuera lo único que importaba en ese momento. Doña Sofía, aún tirada en el suelo, sollozaba histéricamente. Facundo y Valentina, paralizados por el shock, no sabían qué hacer. De repente, otra explosión aún más fuerte que la anterior. Esta vez el estruendo vino de adentro de la casa, de la biblioteca. Las llamas empezaron a asomar por las ventanas, iluminando la noche con un resplandor infernal. ¡Fuego! ¡La casa se está quemando!, gritó alguien. El pánico se apoderó de todos. Empezaron a correr hacia la salida, tropezando unos con otros en su desesperación por escapar. Pero en medio del caos, una figura emergió de entre las llamas. Era Ricardo, el chofer. Estaba cubierto de hollín, con la ropa hecha jirones, pero sus ojos brillaban con una intensidad salvaje. «Valentina, mi amor», gritó Ricardo, abriéndose paso entre la multitud. «Tenemos que irnos, ahora». Valentina, al ver a Ricardo, pareció despertar de su letargo. Corrió hacia él, abrazándolo con fuerza. «Ricardo, por Dios, creí que estabas muerto». «No hay tiempo para explicaciones», dijo Ricardo, tomándola de la mano. «Tenemos que escapar, antes de que sea demasiado tarde». Pero justo cuando estaban a punto de salir corriendo, doña Sofía se interpuso en su camino. Sus ojos, inyectados en sangre, brillaban con una locura aterradora. «No van a ninguna parte», gritó doña Sofía, sacando una pistola de entre sus ropas. «Este secreto morirá conmigo. Una pistola». Todos se quedaron helados.
Doña Sofía apuntó el arma hacia Valentina y Ricardo, con la mirada fija en ellos. «Mamá, no lo hagas», gritó Facundo, tratando de detenerla. Pero doña Sofía lo empujó con fuerza, haciéndolo caer al suelo. «Ustedes arruinaron mi vida», gritó doña Sofía, con la voz quebrada por el odio. «Arruinaron mi familia. Ahora pagarán por ello». Y entonces, justo cuando doña Sofía estaba a punto de apretar el gatillo, una figura se abalanzó sobre ella desde atrás. Era don Ramón, el portero. Se lanzó sobre ella con todas sus fuerzas, tratando de quitarle la pistola. Hubo un forcejeo breve, pero intenso. Los dos cayeron al suelo, luchando por el control del arma. De repente, ¡pum!, un disparo resonó en el aire. Todos gritaron. El silencio volvió a reinar, un silencio aún más aterrador que el anterior. Don Ramón y doña Sofía yacían en el suelo, inmóviles. ¿Quién había recibido el disparo? ¿Quién estaba muerto? Pero justo cuando todos esperaban lo peor, una voz resonó desde el fondo de la casa. Una voz que nadie había escuchado en años. Una voz que parecía venir del más allá. «¡Basta! ¡Ya es suficiente!». Todos se giraron, y allí, de pie en el umbral de la biblioteca en llamas, estaba don Emilio Salazar, el padre de don Armando, el patriarca de la familia, el hombre que todos creían muerto hace décadas. Pero no solo estaba vivo, también parecía increíblemente joven, casi como si el tiempo no hubiera pasado por él. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo era posible? ¿Qué significaba todo esto? La maldición de los Salazar era mucho más profunda y oscura de lo que nadie jamás había imaginado. Y ahora, con el regreso de don Emilio, todo estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Qué secretos ocultaba ese hombre? ¿Y cuál era su verdadero plan? El juego acababa de empezar. «¡Basta! ¡Ya es suficiente!». Todos se giraron. Y allí, de pie en el umbral de la biblioteca en llamas, estaba don Emilio Salazar, el padre de don Armando, el patriarca de la familia, el hombre que todos creían muerto hace décadas. Pero no solo estaba vivo, también parecía increíblemente joven, casi como si el tiempo no hubiera pasado por él. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo era posible? ¿Qué significaba todo esto? La maldición. En los Salazar era mucho más profunda y oscura de lo que nadie jamás había imaginado. Y ahora, con el regreso de don Emilio, todo estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Qué secretos ocultaba ese hombre? ¿Y cuál era su verdadero plan? El juego acababa de empezar. Don Emilio sonrió, una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. «Veo que han hecho un desastre», dijo con una voz que resonaba con autoridad. «Pero no se preocupen, yo me encargaré de arreglarlo». Armando, con el bebé aún en brazos, lo miraba atónito. «¿Padre? ¿Cómo es posible? Te vimos morir». Emilio soltó una carcajada. «La muerte es solo una ilusión, Armando. Una forma de escapar de los problemas. O de crearlos». Se acercó lentamente, sin apartar la mirada del bebé. «Ese niño es la clave de todo». Doña Sofía, que seguía tirada en el suelo junto a don Ramón, murmuró algo ininteligible. Facundo y Valentina se abrazaban, temblando de miedo. Ricardo, con Valentina a su lado, parecía listo para atacar. La tensión era insoportable. «¿A qué te refieres, padre?», preguntó Armando, con la voz temblorosa. Emilio se detuvo frente a él. «Ese niño es el heredero, el portador de la verdadera maldición de los Salazar». Extendió la mano hacia el bebé. «Dámelo, Armando. Es hora de que cumpla su destino». Armando retrocedió, protegiendo al bebé con su cuerpo. «No, no te lo daré. No permitiré que le hagas daño». Emilio suspiró. «Siempre fuiste un débil, Armando. Por eso te dejé vivir. Pero ahora has estorbado demasiado». De repente, sus ojos brillaron con una luz extraña. «Tendré que tomarlo por la fuerza». Y entonces, ¡pum!, una fuerza invisible golpeó a Armando, lanzándolo contra la pared. El bebé salió volando de sus brazos y cayó al suelo. Antes de que nadie pudiera reaccionar,
Emilio se abalanzó sobre el bebé y lo levantó en el aire. «¡Por fin!», exclamó con una voz que no parecía la suya. «El poder de los Salazar volverá a ser mío». Pero justo en ese momento, algo increíble sucedió. El bebé, que hasta entonces había estado llorando, dejó escapar una risita. Una risita alegre y contagiosa. Y de repente sus ojos se abrieron, revelando un brillo dorado. Emilio se detuvo en seco, mirando al bebé con horror. ¿Qué es esto?». Y entonces el bebé habló. Sí, habló con una voz clara y fuerte, una voz que no podía ser la de un simple bebé. «Hola, abuelo», dijo el bebé, sonriendo. «¿Cuánto tiempo sin verte?». Emilio retrocedió presa del pánico. «¡Imposible! ¡No puede ser!». El bebé soltó otra risita. «Oh, pero sí puede ser. Soy mucho más de lo que crees». Y en un abrir y cerrar de ojos, el bebé se transformó. Su cuerpo creció, sus huesos se estiraron, su piel se oscureció. En cuestión de segundos, el bebé se había convertido en un hombre joven, alto y musculoso, con los mismos ojos dorados del bebé. Emilio gritó, dejando caer al hombre al suelo. «¿Quién eres tú?». El joven se levantó, sacudiéndose la ropa. «Soy tu peor pesadilla, abuelo», dijo con una sonrisa maliciosa. «Soy la verdadera maldición de los Salazar». Y mientras las llamas consumían la mansión, el joven se acercó a Emilio, listo para desatar el infierno. ¿Qué era ese joven? ¿De dónde venía? ¿Qué significaba para los Salazar? Todo lo que creíamos saber sobre esta familia se había ido al traste. Soy la verdadera maldición de los Salazar. En cuanto las llamas consumían la mansión, o joven se aproximaba. De Emilio, pronto para desatar un infierno. ¿O qué era aquel joven? ¿De dónde venía? ¿O qué significaba para los Salazar? Todo lo que acreditábamos saber sobre esta familia tenía ido pelos aires. Emilio cambaleó para atrás, los ojos esbuvallados de pavor. «No puede ser», gagueó, la voz sumiendo en medio al crepitar de las amas. El joven sonrió, un sorriso frío que arrepió ate la alma. «Ah, más puede, y va a ser peor do que me imagina, abuelito». Él extendió la mano, os dedos longos y finos como de un pianista, o de un carrasco. «¿Quién es vosé? ¿Qué quieres?». Emilio imploró, la voz embargada. «¿Eu?». El joven rió, un son que ecoou pela sala. «En ruínas. Eu sou o que você criou, o resultado de todos os seus pecados. Eu sou seu hijo». Um silêncio mortal pairou no ar. Armando, ainda caído perto da parede, arregalou os olhos. Valentina e Ricardo se entreolharam, incrédulos. Sofia morta jazia inerte ao lado de Dom Ramon, que tentava inutilmente estancar o sangue do ferimento. «Mi hijo». Impossível. Emílio gritou a voz rouca de desespero. «Eu nunca tive outro filho». O jovem gargalhou. Um som cruel e divertido. «Ah, abuelo, você se esqueceu daquela noite em Cartagena? Daquela mulher, daquela bruxa que te enfeitiçou com sua beleza e seus mistérios?» Os olhos de Emílio se arregalaram em horror. Uma memória sombria, há muito enterrada, ressurgiu em sua mente. Uma noite de paixão e magia negra. Um pacto obscuro selado sob a luz da lua. Ela tinha um filho, abuelo. Um filho que você tentou matar, mas que ela protegeu com sua magia ancestral. Um filho que voltou para se vingar de você e de toda a sua linhagem maldita. O jovem deu mais um passo, aproximando-se de Emílio. «Eu sou Javier, e vim cobrar a dívida do Salazar». De repente, Javier estendeu a mão e tocou o rosto de Emílio. Uma onda de energia percorreu o corpo do velho, fazendo gritar de dor. Sua pele começou a enrugar. Seus cabelos caíram. Seus olhos perderam o brilho. Em questão de segundos, Emílio envelheceu décadas, transformando-se em um viejo decrépito e impotente. «Agora você vai sofrer como eu sofri», Javier Cívolo, a voz carregada de odio. «Você vai ver su familia desmoronar, sus sueños se tornar en pó, su vida se transformar en un infierno». Y entonces se viró para Armando, Valentina y Ricardo. Sus ojos dourados brillaron con una intensidad asustadora. «Mas vocês, amigos», dice Javier, con un sorriso enigmático.
Vocês ainda tienen un papel a desempeñar nesta historia. Con un gesto rápido, él desapareció en medio a las llamas, dejando para atrás un rastro de misterio y terror. La mansión Salazar, en tanto un infierno de fuego y fumaza, grulló sobre las cabezas de los sobrevivientes, soterrando segredos obscuros y promesas de vinganza. Mas a verdadeira bomba ainda estaba por explodir. ¿Quién era Javier, el hijo perdido de Emilio? ¿Cuál sería su plano para destruir a los Salazar? ¿Y qué significaba aquel holar enigmático dirigido a Armando, Valentina y Ricardo? La maldición de los Salazar estaba apenas comenzando, y con un gesto rápido, él desapareció en medio de las llamas, dejando para atrás un rastro de misterio y terror. La mansión Salazar, ahora un infierno de fuego y quemada, ruió sobre las cabezas de los sobrevivientes, soterrando segredos obscuros y promesas de venganza. Mas la verdadera bomba ainda estaba por explodir. ¿Quién era Javier, el hijo perdido de Emilio? ¿Cuál sería su plano para destruir a los Salazar? ¿Y qué significa aquel holar enigmático dirigido a Armando, Valentina y Ricardo? A maldição do Salazar estaba apenas comenzando. El calor era insoportable. La fumaza cortaba la garganta. Armando tosía, tentando proteger los ojos de la fuligen. Valentina y Ricardo se abrazaban, agarrados uno a otro como si fuésense a afogar. La imagen de don Emilio, rejuvenecido y dominado por Javier, martelaba en su cabeza. ¿Qué diablos estaba aconteciendo allí? De repente, un estrondo. Parte del teto desabó, lanzando faíscas para todos los lados. Era hora de salir de allí, o morrerían queimados. Ricardo puchó Valentina pela mano. «Vamos, no temos tiempo a perder». Armando, ainda atordoado, se levantó con dificultad. Oló para el cuerpo de don Ramón, extendido en el suelo. El viejo portero, un hombre bon, que había servido a familia por tantos años, murió tentando proteger a todos. Una pontada de culpa o atingió. Él había sido un pésimo pai, un pésimo marido y un pésimo patrón. ¿Será que ainda había tiempo para mudar? Ricardo y Valentina ya estaban casi na porta. «Armando, veña», gritó Valentina. Mas naquele momento, Armando vio algo que o paralizó. Una sombra se movía entre las llamas. Una figura esguía, vestida de preto, con cabellos longos y negros esboazando al viento. Una figura que él conocía muy bien. «No, no puede ser», murmuró Armando, incrédulo. La figura se aproximó, revelando un rostro angelical, con un olar gélido e implacable. Era Isabel, su hermana más nueva, a irmã que todos acreditaban estar muerto a años, víctima de un accidente de carro. Isabel, Armando gaguejó, sin conseguir acreditar lo que vía. «¿Vosé está viva?» Isabel sonrió, un sorriso sinistro que no llegaba a sus ojos. «¿Sorpreso en mi ver, hermanito?» Armando no conseguía entender. Isabel siempre fue la más dulce y gentil de la familia. ¿Cómo ella podría estar allí, en medio del caos y la destrucción, con aquel olor tan frío y calculista? ¿Mas cómo? ¿O qué aconteció? Armando preguntó, confuso. Isabel soltó una risada seca. Digamos que a muerte fue apenas un pequeño desvío de percurso, y que estuve ocupada en estos últimos años. Antes que Armando pudiese decir más alguna cosa, Isabel estendió a mão e o tocou no ombro. Uma onda de choque percorreu o corpo de Armando, fazendo-o perder os sentidos. Quando Armando acordou, estava deitado em uma cama, em um quarto escuro e desconhecido. Sentia-se fraco e confuso. Onde estava? O que havia acontecido? Tentou se levantar, mas descobriu que estava amarrado à cama. Seus braços e pernas estavam presos por correntes grossas e pesadas. O pânico começou a tomar conta dele. Onde estavam Valentina e Ricardo? O que Isabel queria com ele? E Javier, o esteioso filho de Dom Emílio? De repente, a porta do quarto se abriu. Isabel entrou, carregando uma bandeja com uma xícara e um prato com torradas. «Vejo que acordou», disse Isabel.
com um sorriso doce e falso. Espero que esteja com fome. Preparei um café da manhã especial para você. Armando a encarou, com ódio nos olhos. O que você quer comigo, Isabel? Onde estão Valentina e Ricardo? Isabel colocou a bandeja sobre uma mesinha ao lado da cama e se aproximou de Armando. Não se preocupe com eles, hermanito. Eles estão bem, por enquanto. Mas quanto a você, você tem um papel importante a desempenhar nesta nova fase da família Salazar. Armando sentiu um calafrio na espinha. Que fase? O que você está tramando? Isabel ignorou a pergunta e pegou a xícara, oferecendo-a a Armando. Beba, vai te fazer bem. Armando se recusou. Não vou beber nada aqui. Venga de você. Me diga o que está aconteciendo. Isabel suspiró con una expresión de falsa decepción. Qué teimoso você é, Armando. Siempre fui assim. Mas no importa. Você va a colaborar de un jeito o de otro. Y con un gesto rápido, Isabel pegó un pano húmedo y lo presionó sobre el rostro de Armando. Un cheiro fuerte y nauseante invadió sus narinas. Armando tentó resistir, mas la sustancia era fuerte de más. En pocos segundos, él perdió la conciencia nuevamente. Cuando Armando acordó pela segunda vez, sentíase ainda más fraco y confuso. Su cabeza latejaba y su cuerpo tremía incontrolablemente. Isabel estaba sentada en una cadera al lado de la cama, observando con un olor frío y distante. Bienvenido. De vuelta al mundo de los vivos, hermanito, dice Isabel, con un sorriso sarcástico. Espero que tenga tido un buen sueño. Armando tentó falar, mas su voz mal saía. ¿O qué? ¿O qué você fez conmigo? Isabel se levantó y se aproximó de Armando, susurrando en su oído. Yo te mostré la verdad, Armando. La verdad sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre la maldición de Salazar. Y entonces, Isabel reveló un segredo chocante y devastador. Un segredo que mudaría todo lo que Armando acreditaba saber sobre su vida y sobre su familia. Você no es un Salazar, Armando. Você es filho de Ricardo, o chofer, y Valentina. Valentina es su hermana. Las palabras de Isabel atingieron a Armando como uno. Soco no estómago. Su mente se recusaba a acreditar. Era imposible. Valentina, su irmã, y Ricardo, seu pai. Mas a olhar nos olhos de Isabel, Armando soube que ella estaba diciendo a verdad que su amaya había escondido de él por tantos años, a verdad que destruiría su vida para siempre. Nese instante, Armando percibió que la maldición de Salazar no era apenas una historia de fantasmas y venganzas, era una teia de mentiras, segredos y traiciones que había se extendido por generaciones, destruyendo todo o que tocaba. Y él, Armando, era apenas más una pieza en ese juego macabro. Mas ¿qué Isabel pretendía hacer con esa revelación? ¿Cuál era su plano para destruir a Salazar? Y más importante, ¿quién era Isabel realmente? ¿Una víctima de la maldición o una nueva y más terrible personificación? La respuesta, Armando sabía, estaba más perto de lo que imaginaba, y sería más dolorosa do que cualquier pesadelo. Você no es un Salazar, Armando. Vos es hijo de Ricardo el chofer, y Valentina es su hermana. Las palabras de Isabel eran como ácido corroendo todo en que Armando acreditaba. Valentina su hermana, Ricardo su padre, era de más para procesar. No, no puede ser verdad, Armando gritó, as correntes rangendo en cuanto él se debatía en la cama. Vos está mentindo, vos siempre mentió. Isabel apenas sonrió, un sorriso que no contina ninguna bondad. A verdade duele, hermanito. Mas es hora de você encarala. De repente, a porta se abrió nuevamente, y Ricardo entró en el cuarto. Sus ojos estaban vermelhos e hinchados, como si tuviese llorado por horas. Ricardo, ¿qué está pasando? ¿Es verdad lo que ella dijo? Armando imploró, la voz embargada. Ricardo se aproximó de la cama, el rostro marcado por la dor. Sí, Armando, es verdad. Yo soy tu padre. Un silencio sepulcral invadió el cuarto. Armando sintió el mundo girar, la realidad se despedazando a su alrededor. El oló de Ricardo para Isabel, buscando una explicación, una salida para aquel pesadelo. ¿Por qué? ¿Por qué nunca me contaron? Armando susurró, las lágrimas escorriendo pelo josto. Ricardo suspiró, un suspiro pesado y lleno de arrepentimiento. Era para te proteger, filho.
proteger você da maldición do Salazar. Isabel soltó una enarrayada. ¿Proteger? ¡Qué bobajen! La verdad siempre viene a tona, de un jeto o de otro. Ella se viró para Ricardo, un brillo de maldad en los ojos. Você también tiene sus segredos, no las segredos que Armando merece saber. Ricardo empalideció, el rostro contorcido en pavor. No, por favor, Isabel, no haga eso. Mas Isabel no se importó con los apelos de Ricardo. Ella se aproximó de Armando, susurrando en su oído. Ricardo no es apenas su padre, Armando. Él también es padre de Valentina. Un grito de horror escapó de los labios de Armando. Incesto. Era su hermana y su fija. La revelación era tan monstruosa que sua mente se recusava a processá-la. Não, não pode ser. Isso é loucura. Armando gritou, debatendo-se com mais força nas correntes. Mas Isabel não parou por aí. Ela se afastou, revelando atrás de si outra figura que entrava no quarto. Uma figura familiar, mas diferente. Uma figura que faria o mundo de Armando desmoronar de vez. Era Javier, mas não o Javier que Armando vira na mansão em chamas. Era o Javier mais jovem, mais fraco, mais humano. Javier? O quê? Armando começou a perguntar, mas as palavras morreram em sua garganta. Isabel sorriu, um sorriso frio e triunfante. Armando, quero que conheça seu irmão, Javier Salazar, o verdadeiro herdeiro da maldição. Um raio de compreensão atingiu Armando. Aquele Javier fraco e assustado era o original. O Javier que ele vira na mansão, o Javier poderoso e vingativo, era algo mais. Algo sobrenatural. E então, Isabel revelou a verdade final, a reviravolta mais chocante e devastadora de todas. Javier é o fruto de um pacto com o diabo, um acordo feito há muitos anos pelo nosso avô, Dom Emílio. Ele ofereceu a alma de seu primogênito em troca de poder e riqueza para o Salazar. E esse primogênito era Javier. Um silêncio ensurdecedor se abateu sobre o quarto. A revelação era tão monstruosa que Armando sentiu o coração parar de bater. Sua família, o Salazar, eram amaldiçoados não por um simples pecado, menos por um pacto com o próprio demônio. E naquele momento, Armando percebeu que não havia escapatória. Ele estava preso em uma teia de horrores, uma teia tecida por seus antepassados e que o consumiria por completo. Mas enquanto el desespero tomaba conta de su alma, un pensamiento surgió en su mente. Una fagolla de esperanza. Tal vez, apenas tal vez, él pudiese usar la verdad para destruir la maldición de Salazar de una vez por todas. Mas ¿cómo? ¿Cómo luchar contra fuerzas tan poderosas y sombrías? La respuesta, Armando sabía, estaba en Javier, en el verdadero Javier, el Javier humano y vulnerable. Aquel era el único que podía quebrar el ciclo de horror y venganza. Isabel se aproximó de Javier, colocando a mão en su hombro. «Está pronto, hermano. É hora de cumprir su destino». Javier olhó para Armando con miedo e incerteza nos olhos. Aquel olhar era un pedido de ayuda. Y Armando soube en aquel instante que no podía desistir. Él precisaba salvar a Javier, salvar su familia y, acima de todo, salvar a sí mismo. Mas ¿cómo? ¿Cómo enfrentar el poder de Isabel, el pacto con el demonio y la maldición de Salazar? De repente un tremor sacudió el cuarto. Las paredes racharon. Uchan tremió. Un grito de pavor ecoó por los corredores de la casa. ¿Qué está pasando? Isabel gritó, el miedo estampado en el rostro. Y entonces una voz fuerte y gutural invadió el cuarto, faciendo. As paredes tremerem ainda mais. Eu voltei para cobrar a dívida do Salazar. A porta se abriu com um estrondo, revelando uma figura imponente e demoníaca. Uma figura com chifres, asas e olhos de fogo. Uma figura que personificava o próprio inferno. E com um sorriso cruel, a figura demoníaca apontou para Javier, dizendo: Sua alma me pertence, Javier Salazar.
Chegou a hora de pagar o preço. Sua alma me pertence, Javier Salazar. Chegou a hora de pagar o preço. O demônio estendeu a mão, garras afiadas prontas para agarrar Javier. O terror paralisou a todos. Ricardo tentou se colocar na frente do filho, mas Isabel o empurrou com desprezo. Não se meta, papai. O destino dele já está selado. Isabel sibilou, sorriso diabólico no rosto. Javier tremía, os olhos fixos na criatura infernal. Armando, amarrado à cama, se sentia impotente. Precisava fazer alguma coisa, qualquer coisa, para salvar al hermano. De repente, una voz fraca se fez oír. No, no leve mis hijos. Todos se viraron. Elena, a madre de Javier, estaba parada en la puerta, pálida y frágil, pero con una determinación sorprendente en los ojos. Elena, ¿cómo va? Isabel balbució, incrédula. Eu siempre estuve aquí, observando voces. Elena respondió, a voz embargada pela emoción, protegiendo a mi fijo de las garras de esa familia maldizuada. O demonio soltó una gargallada estrondosa. Você no puede impedir, mujer. El pacto fue celado a mucho tiempo. A alma de Javier me pertenece por derecho. Elena ignoró a criatura y se aproximó de Javier, tocando su rostro con cariño. Mi niño, no tienes miedo. Te amo más de lo que todo en este mundo, y voy a protegerte sin que me cueste la vida. De repente, Elena comenzó a brillar. Una luz intensa emanaba de su cuerpo, ofuscando a todos. Aos pocos, su forma humana se desfez, revelando su verdadera naturaleza. No era Elena, la madre de Javier, era una diosa ancestral, una divindad poderosa y benevolente, que habíase disfrazado de mortal para proteger su fijo de mal. El demonio recuó, horrorizado. ¿Você? ¿Você es una diosa? ¡Imposible! ¿Qué estás haciendo aquí? La diosa. Helena ergueu a mão, e um raio de luz pura atingiu o demônio em cheio, fazendo-o gritar de agonia. A criatura infernal começou a se desfazer, a fumaça negra se dissipando no ar. Seu tempo acabou, criatura das trevas. A deusa Helena declarou, a voz carregada de poder. Javier está livre do pacto. A maldição do Salazar foi quebrada. E então, em um instante, o demônio desapareceu, deixando para trás apenas um rastro de enxofre e medo. Um silêncio sepulcral invadiu o quarto. Todos estavam em choque, processando o que acabara de acontecer. Uma deusa, a mãe de Javier era uma deusa. A maldição do Salazar havia sido quebrada. Mas a reviravolta mais chocante ainda estava por vir. A deusa Helena se virou para Armando, seus olhos brillando con una intensidad sobrenatural. Armando, ella dice, a voz suave y melodiosa. Você también tiene un papel importante a desempeñar. Você es el escogido. Armando arrebaló los ojos, incrédulo. ¿Eu, o escogido? ¿Para qué? A deusa Helena sonrió, un sorriso enigmático que lo dejó sin fólego. Para se casar con Javier. Un trovén cayó la fuera, como si el propio cielo estuviese en choque con aquella revelación. ¿Casar con Javier? ¿Casar con su meio irmão? Aquilo era ainda más loco do que todo lo que había acontecido hasta entonces. ¿O qué? ¡Eso es imposible! Armando gritó, olor esempado en su rostro. A deusa Helena ignoró la objeción y continuó. Somente através da união de vocês dois, a linhagem do Salazar será purificada. Somente através do amor de vocês, o mundo será salvo das trevas. E então a deusa Helena desapareceu, deixando para trás um Armando atordoado, um Javier perplexo e uma Isabel furiosa. A maldição do Salazar havia sido quebrada. Mas um novo capítulo, ainda mais bizarro e imprevisível, estava apenas começando. E Armando, contra sua vontade, estava no centro de tudo. O que faria? Como se casaria com seu irmão? E como salvaria o mundo da escuridão? A resposta, ele sabia, estava escondida em seu próprio coração.
mas encontrá-la seria a tarefa mais difícil de sua vida. Armando, disse ela, a voz suave e melodiosa. Você también tiene un papel importante a desempeñar. Você es el escogido. Armando arregaló los ojos, incrédulo. ¿Eu? ¿El escogido? ¿Para qué? Elena sonrió, un sorriso enigmático que lo dejó sin fólego. Para se casar con Javier. Un trubón ribombó afuera, como si el propio cielo estuviese en choque con esa revelación. ¿Casar con Javier? ¿Casar con su medio hermano? Aquello era más loco de lo que todo lo que había acontecido hasta entonces. ¿O qué? Eso es imposible, Armando gritó, horror estampado en su rostro. A deusa Elena ignoró la objeción y continuó. Solo a través de la unión de ustedes dos, la linaje de Salazar será purificada. Solo a través del amor de ustedes, el mundo será salvo. Das trevas. Y entonces a deusa Elena desapareció, dejando para atrás un Armando atordoado, un Javier perplexo y una Isabel furiosa. A maldición do Salazar había sido quebrada, mas un nuevo capítulo, ainda más bizarro e imprevisible, estaba apenas comenzando, y Armando, contra su vontade, estaba no centro de todo. ¿Qué haría? ¿Cómo se casaría con su hermano? ¿Y cómo salvaría el mundo de la escuridón? La respuesta, él sabía, estaba escondida en su propio corazón, mas encontrarla sería la tarea más difícil de su vida. ¿Casar con Javier? Él mal conocía al cara, y el peor, era su medio hermano. ¿Qué maluquice era esa? Asabel bufó. ¡Qué disparate! Eso no va a pasar. No lo voy a permitir. Seus ojos faiscavam de raiva. Era a primeira vez que via a irmã tão transtornada. Javier, coitado, parecia um fantasma. Pálido, tremendo, sem entender nada. O cara já tinha passado por tanta coisa, e agora essa. Ricardo, tadinho, só chorava. Era muita desgraça para uma pessoa só. De repente, tudo ficou escuro. Um breu total. Um silêncio de gelar a alma. Parecia que o mundo tinha acabado. E então, uma voz grossa, cavernosa, que vinha de todos os lados ao mesmo tempo. Engano seu, deusa. O pacto não foi quebrado. A alma de Javier me pertence. E agora cobrarei com juros. Um vento forte começou a soprar, levantando poeira e escombros. As paredes tremiam, como se fossem desabar. A qualquer momento, do chão começou a surgir uma fumaça negra. A fumaça foi se condensando, tomando forma. Uma forma horrible, deformada, com chifres enormes e olhos vermelhos como brasa. O demônio. Impossível! O destruí! Isabel gritó apavorada. O demonio gargalló. Você me destruiu apenas en parte, tola. Mi esencia es inmortal. Y ahora vou me vingar. Con un movimiento rápido, o demonio agarró a Javier. O garoto gritó desesperado. Xúltelo, Armando berró, sentindo un odio inmenso tomar conta de sí. Mas o demonio nem ligó. Él se viró para Armando con un sorriso cruel. Você me interesa, Armando. Vejo en você un grande potencial. Un poder que nin você imagina. Armando ficou confuso. ¿De qué estaba hablando? Falando. Júntese a mí, Armando. Juntos podemos dominar el mundo. Podemos ter todo lo que quisiéramos. Armando sintió un arrepío en la espinha. Aquel demonio era puro mal. Él no podía confiar nele. Eu nunca me juntaríamos, Armando respondió, con firmeza. O demonio suspiró. Qué pena. Terei que te convencer a forza entonces. Y en un piscar de ojos, o demonio extendió a mano en dirección a Armando. Una energía poderosa salió de su mano, atingiendo a Armando en cheio. Armando gritó de dolor. Sentía su cuerpo queimar por dentro. Su mente estaba siendo invadida por pensamientos obscuros, deseos crueles. Él estaba perdiendo el control. Estaba se transformando en algo que no era. De repente, una imagen invadió su mente. Uma imagem de Valentina. Valentina sorrindo para ele. O amor que sentia por ela era a única coisa que o impedia de sucumbir à escuridão. Com um esforço sobre-humano, Armando conseguiu se libertar da influência do demônio. Eu nunca vou me render a você,
Armando gritou, com toda a força que tinha. O demônio pareceu surpreso. Impressionante, garoto. Você é mais forte do que eu imaginava. Mas não por muito tempo. E então, o impensável aconteceu. O demônio se virou para Isabel. Você, minha querida, sempre foi minha favorita. Vejo em você a mesma ambição, a mesma sede de poder que eu. Junte-se a mim e juntos governaremos este mundo. Isabel hesitou por um momento. Armando a encarava com os olhos cheios de súplica. Ricardo choraba, desesperado. Javier gritaba por socorro, mas a ambición de Isabel era mayor do que tudo. Con un sorriso frío, él extendió a mão para el demonio. Eu aceito. O mundo pareció parar por un instante. Armando sintió su corazón se despedazar. Isabel, su hermana, habíase aliado al mal, y entonces Isabel se transformó. Su piel ficou pálida como a nieve, seus olhos brillaron en vermelho, y seus dentes se afiaron. Transformándose en presas, ella se tornó una criatura demoníaca, tan poderosa y terrible cuanto el propio demonio. Agora vamos nos divertir. Isabel sibiló, con una voz que no era mais a súa, y con un olhar cruel, ela se viró para Armando. Você será o primeiro a morrer. Armando estaba perdido, traído por su propia hermana a merced de un demonio poderoso. ¿Cómo él podría lutar contra aquilo? Mas en el fondo de su corazón, una faísca de esperanza ainda brillaba. Él no podía desistir, no podía deixar que el mal vencese. Él olhó para Javier, que ainda estaba preso nas garras del demonio. Sus ojos estaban llenos de terror, mas también de determinación. Armando sorrió. Él sabía o que tenía que hacer. Espere ahí, Isabel. Armando dice, con un ton de voz que sorprendió a todos. Él mudó de idea. Él acepta la oferta del demonio. Un silencio ensurdecedor se abatió sobre el local. Ateo. Demonio pareció sorpreso. ¿Qué vos está haciendo, Armando? Ricardo gritó desesperado. Confía en mí, pai. Armando respondió, con un sorriso misterioso. Eu sei lo que estoy haciendo. Isabel frenció la testa, desconfiada. ¿Por qué vos se mudó de idea tan de repente? Armando de hombros. Eu percebí que vos está cierta, Isabel. El poder es lo que importa. Y yo quiero ese poder, más de cualquier cosa. El demonio sonrió, satisfecho. Excelente. Eu sabía que vos era espierto. Garoto. Él se aproximó de Armando, extendiendo a mano. Aperte mi mano y el poder será suyo. Armando hesitó por un instante. Era un pacto con el demonio. Era a escuridad total. Mas él no veía otra. Saída. Com um suspiro, Armando apertou a mão do demônio. E naquele momento, algo inacreditável aconteceu. No instante em que Armando apertou a mão do demônio, uma luz intensa emanou de seu corpo. Uma luz tão forte que cegou a todos. E quando a luz se dissipou, Armando havia se transformado. Não em um demônio, mas em um anjo de luz, com asas brancas e olhos cheios de amor e compaixão. O quê? Isso é impossível! Isabel gritou, incrédula. O demônio rugiu de fúria. Você me enganou, garoto. Você sempre foi um deles. Armando sorriu, com serenidade. Eu sempre soube quem eu era. E o meu destino é destruir você, demônio. E então, Armando, o anjo, se lançou contra el demonio, dando inicio a una batalla épica que decidiría o destino del mundo. ¿O qué había acontecido? ¿Cómo Armando se transformara en un ángel? ¿Y cuál sería el resultado de esa lucha entre el bien y el mal? La historia estaba longe de terminar. Y el próximo capítulo prometía ser ainda más chocante y sorprendente. Un ángel Armando contra el demonio Isabel. Luz contra trevas. La lucha era fea. Cada golpe un trovón. Cada rasante un vento cortante. Javier, no medio de furacán, só choraba perdido. Ricardo tentaba protegerlo en van. Isabel cuspía fuego. Armando emanaba luz. La batalla le destruía todo, mas ninguém se importaba. El mundo dependía de aquello. De repente, Armando paró. Oyó para Javier con amor. Preciso de vos, hermano, dice Armando a voz un trovén suave. Javier, asustado, oyó para Armando. Eu no puedo, yo soy fraco. No, Javier, no hay ventana.
La fuerza está dentro de ti. Acredita. Javier respiró fundo. Lembró de la madre, de la diosa Helena, del amor de ella, del sacrificio de ella. Y por la primera vez en su vida, acreditó en sí mismo. Una luz brilló en Javier. Una luz fraca, pero que crecía a cada segundo. Él extendió la mano a Armando. Yo estoy contigo, hermano. Juntos, Armando y Javier se lanzaron contra Isabel. La luz y la bondad de Javier enfraquecieron a Isabel. La fuerza y el amor de Armando destruyeron de vez. Isabel gritó. Un grito de dolor y odio. Y entonces vio Po. El demonio sumió para siempre. La paz voltó. Mas la casa estaba destruida, la familia despedazada. ¿Qué hacer ahora? Armando olió para Javier y sonrió. Vamos a recomenzar, hermano. Juntos, desde el cero, sin segredos, sin mentiras. Javier sonrió de vuelta. Un sonriso verdadero por la primera vez en mucho tiempo. Ricardo abrazó a los dos. Las lágrimas lavaban al alma. Amo a todos mis hijos. La familia estaba unida de nuevo, mas su futuro era incierto. ¿O qué viría después? Ninguém sabía. Mas una cosa era cierta. Juntos eles enfrentarían cualquier cosa. ¿Y você? Tá esperando o quê? Essa história te pegou de jeito, né? Então escuta aqui. Você precisa se inscrever agora. Não perde tempo. Clica nesse botão vermelho antes que seja tarde. As próximas histórias vão explodir sua cabeça. Esmaga o like. Mostra que você é fã de verdade. Se essa história te emocionou, te fez vibrar, é hora de alimentar o algoritmo. Inunde os comentários. Qual foi a parte que mais te chocou? O que você achou do final? Queremos saber tudo. Solta a teoria. Compartilhe agora. Não espere nem mais um segundo. Manda esse vídeo para 5 amigos, para sua família, para todo mundo. Eles precisam conhecer esse desfecho incrível. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal. Vai lá, mostre que você é um deles.